¿Fui la mala por invitar al esposo de mi vecina a tomar un café y a una cita de juegos? Su esposa me acusó de perseguirlo y mi esposo cree que hizo bien en encararme. Hace aproximadamente un año, una pareja, Emily y Jack, ambos de unos 30 y tantos, se mudó a la casa de al lado. Emily y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo, con fechas de parto separadas por apenas unas semanas. Nos cruzábamos en el vecindario o en la calle y con el tiempo nos hicimos amigas. Intercambiábamos mensajes de vez en cuando para preguntarnos cómo íbamos con el embarazo, y nuestros esposos también se hicieron amigos. Para poner en contexto, Emily tuvo un embarazo muy difícil y pasó el último mes en reposo absoluto antes de dar a luz. Como se habían mudado lejos de su red de apoyo por el trabajo de Jaque y no tenían familia cerca, a veces le llevaba comida cuando cocinaba para mi propia familia. Emily tuvo a su bebé un mes antes que yo. Después de los nacimientos ya casi no nos vimos. La invité un par de veces a dar paseos con los carritos, pero siempre lo rechazaba diciendo que el bebé estaba irritable o durmiendo. Asumí que simplemente estaba abrumada como madre primeriza. Nuestros maridos, en cambio, continuaron viéndose ocasionalmente. La semana pasada, iba paseando a mi bebé cuando me crucé con Jaque, que también andaba por ahí con el suyo. Terminamos caminando juntos y charlando durante unos 30 minutos de cosas superficiales, los bebés, el trabajo, los planes de verano. Al volver a nuestra calle, los niños se despertaron, así que al pasar por mi casa le pregunté si quería entrar a tomar un café mientras los bebés jugaban un rato. Me agradeció la invitación pero declinó, diciendo que tenía que irse a casa porque tenía mandados que hacer. Unos días después, Emily me invitó a su casa para una cita de juegos. Acepté y hasta me ofrecía llevar algo de comida para los bebés, ya que ella había mencionado que estaba nerviosa por empezar a introducirles sólidos. Mientras los niños jugaban, de repente soltó. Jaque me dijo que salieron a caminar juntos la semana pasada. Le contesté que sí, que nos habíamos cruzado por casualidad mientras paseábamos a los niños. Entonces preguntó, con tono cortante. ¿Por qué lo invitaste a pasar a tu casa? Me pilló totalmente desprevenida e intenté explicarle que los bebés se habían despertado y lo había dicho como una simple invitación de vecinos. Me respondió que no sabía qué estaba tramando, pero que su esposo era intocable y que no me interesara en él por si se me pasaba por la cabeza alguna tontería. Me quedé en absoluto shock, congelada un par de minutos. Cuando logré articular palabra, le dije que me parecía de locos interpretar un paseo informal y una invitación a tomar café como algo más que un gesto inocente. Le recordé también que mi esposo estaba trabajando desde casa ese día y se encontraba adentro. Añadí que esperaba que sanara lo que fuera que le hubiera pasado en la vida para ver una amenaza en algo tan inofensivo. Me soltó una carcajada en la cara y remató. ¡Qué descarada eres! Solo porque tu esposo te trata como a la basura no significa que tengas derecho a venir tras el mío. Se me cayó la mandíbula al suelo. Agarré a mi bebé y me largué de allí. Me odio con toda el alma por no haberle cantado las 40 y haberme ido callada, pero sentí como si me hubieran dado una bofetada en pleno rostro. Mi esposo y yo hemos estado pasando por una crisis muy seria. Al llegar a casa, le conté lo sucedido y le pregunté si le había mencionado nuestros problemas a Jaque. Juró que no, aunque ya no sé si creerle, porque ¿de qué otra forma se habría enterado Emily? Para colmo, mi esposo me soltó que Emily tenía razón, que estuvo mal invitar a Jaque a entrar a la casa, y ahora está enojado conmigo por todo el asunto. ¿Fui la mala? Anota, hace 2 meses descubrí que mi esposo me estaba engañando. Segunda aclaración, revisando los comentarios, creo que no lo expliqué bien. Emily no evitaba juntarse conmigo, los 4, junto con los niños, hemos salido en múltiples ocasiones al parque, nos hemos invitado a cenar, etc. Pero siempre en plan familiar. Jaque y mi esposo a veces salían solos, pero Emily siempre ponía excusas para no estar a solas conmigo. El otro día, cuando me invitó a su casa, era la primera vez que teníamos una cita de juegos a solas. Actualización, 28 de junio de 2026. Hace 2 meses publiqué esto buscando una perspectiva externa sobre una situación muy incómoda. Vuelvo ahora para dejar una actualización. Supongo que es mi forma de procesar todo lo que se vino encima después. Poco después de mi última publicación, mi esposo confesó que le había contado sobre su infidelidad a Jaque. Dijo que se sentía culpable y quería desahogarse con un amigo, pero que jamás imaginó que Jaque le diría a Emily y que ella me arrojaría nuestros problemas matrimoniales a la cara de esa manera. Se disculpó por ventilar nuestra intimidad sin mi consentimiento, prometió tomar distancia de ellos y volvió a pedir perdón por el desliz. Jurando que la aventura con su compañera de trabajo ya era historia cerrada y que quería cambiar para reconstruir nuestra relación. Lo perdoné y le di otra oportunidad, otra vez.
Las cosas parecían marchar bien. Estaba más atento, cariñoso, colaboraba en casa y se le veía volcado en los niños. Por un momento creí que lo había recuperado. Visto en retrospectiva, solo era love bombing. La semana pasada tuve una cita médica a la que debía ir sola, así que mi esposo se quedó al cuidado del bebé. Yo iba nerviosa porque nunca se había quedado solo tanto tiempo y temía que no lograra hacerlo dormir la siesta. Estando en la sala de espera, entré por curiosidad a la aplicación de la cámara de seguridad del cuarto del nene para ver si ya se había dormido. Ahí empezó a desmoronarse todo. El bebé dormía plácido en su cuna y mi esposo salía de la habitación. Entonces escuché la voz de una mujer preguntando si el crío ya por fin había caído rendido. Mi esposo confirmó que sí. No logré verla porque estaba fuera del encuadre, pero su voz se me hizo familiar, sonaba exactamente a Emily. Al regresar a casa, revisé las grabaciones del timbre ring de ese día. Ahí estaba. Emily había llamado a la puerta y mi esposo la había dejado entrar apenas unos minutos después de que yo me fuera. Se quedó 1 hora y media. Me quedé en estado de shock absoluto. Cuando mi esposo volvió, no lo encaré de inmediato, estaba tan cansada de sus mentiras que quería pruebas irrefutables. Busqué en el historial del timbre y encontré decenas de visitas de Emily mientras yo no estaba. En uno de los videos se les veía besándose descaradamente en nuestro propio porche. Guardé todo. Al día siguiente le escribí a Jaque. Le dije que necesitaba hablar con él, que tenía noticias graves sobre mi esposo y su mujer que merecía saber. No contestó. Poco después, mi esposo me llamó hecho una furia. Jaque le había reenviado mis mensajes advirtiéndole que yo estaba intentando tenderles una trampa. Me colgó sin dejarme hablar. Esa noche llegó tarde y borracho. Me acusó a gritos de destruir nuestras vidas por intentar sacar a la luz su infidelidad. Le grité de vuelta y le exigí el divorcio. Perdió totalmente los papeles. Se me vino encima a golpes, me pateó, me puñeteteó e intentó estrangularme. Como pude, logré zafarme. Mi hija de 4 años se despertó por los gritos y el alboroto, la agarré en brazos, corrí a la habitación y eché el pestillo. Estaba aterrorizada, aferrada a mi cuello, mientras se la porreaba y pateaba la puerta amenazando con derribarla. Por suerte tenía el móvil conmigo y llamé al 911. El resto de la noche es un borrón. Se lo llevaron arrestado pasada la medianoche de un martes. Las sirenas despertaron a toda la calle. A mí me tuvieron que llevar al hospital porque sangraba y estaba llena de moretones. El vecindario entero está en shock. Éramos la típica familia educada y amable, nadie imaginaba lo que ocurría tras puertas cerradas. Ya no pienso proteger la imagen de mi marido. Él destruyó nuestra vida, no yo. Cuando los vecinos preguntaron qué pasó, les solté la verdad, me agredió físicamente tras descubrir que me engañaba con Emily. Días después, Jaque me contactó. Estaba destrozado, pidiendo perdón y sintiéndose culpable por no haberme creído al principio. Me confesó que mi esposo se había estado ausentando y manipulándolo, le había mentido diciendo que yo le había sido infiel en el pasado, que estaba inestable por la depresión posparto y que ponía en riesgo a los niños. Nada de lo cual es cierto. Al parecer, mi marido usó esas supuestas confidencias para acercarse a Emily. Tras todo esto, llamé a mi familia y les conté la verdad sin filtros. Estaban desorientados porque pensaban que mi distancia se debía solo a la depresión posparto, no sabían ni la mitad de lo que cargaba sola. Les hablé de la infidelidad, de las amenazas, de la manipulación y del miedo constante. Están volcados conmigo, ayudándome a dar los siguientes pasos. Por primera vez en mucho tiempo siento que me quitaron 1 tonelada de encima y no me siento sola.